Hoy vamos a empezar con el libro de Habacuc, ya que lo último que hablamos fue el tema de la queja. Me pareció que Habacuc era el libro indicado para seguir con los domingos, ya que Habacuc es el profeta que se queja con Dios. Habacuc se queja 2 veces con Dios, Dios le responde las 2 veces a su queja y después ya no puede quejarse más, sino que termina alabando. Hoy vamos a ver los primeros 4 versículos, que es la primera queja de Habacuc. Leemos Habacuc del 1 al 4, capítulo 1, versículos del 1 al 4. La profecía que vio el profeta Habacuc. ¿Hasta cuándo, oh Señor, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan. Por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad. Por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. Eso vamos a ver hoy, que es la primera queja. Una queja sencilla, se entiende bastante de qué está quejando. De hecho, en la Reina Valera, el título suele ser Habacuc se queja de injusticia. Pero vamos a ir viendo versículo por versículo. El versículo 1 dice que es la profecía que vio el profeta Habacuc. Es la profecía que el profeta vio, tuvo una visión. No es algo que simplemente Dios le dijo, sino que él vio todo lo que Dios además le estaba contando. No sabemos de qué manera lo vio, pero él vio la profecía, la vio. Lo que Dios le responde después él la vio. Y esto es importante destacarlo porque en otros profetas no es el único que vio visiones. Pero por ejemplo leemos en Isaías capítulo 38. Isaías 38, versículo 4, vamos a ver que este profeta no dice otra cosa. Isaías 38, 4. Entonces vino palabra del Señor a Isaías diciendo. El profeta Isaías recibía palabra de Dios que le hablaba, decía, él escuchaba y después transmitía lo que había escuchado. Y Jeremías también, Jeremías capítulo 1, versículo 4. Vino pues palabra del Señor a mí, diciendo. Ninguno de esos 2 profetas vio la profecía. Tal vez tuvieron visiones, sí. Isaías tuvo en el capítulo 6 una visión, pero recibían mayormente mensajes hablados. Pero no son casos aislados, Ezequiel también. Ezequiel en el capítulo 6, versículo 1, dice, vino a mí palabra del Señor diciendo. Exactamente la misma frase usada con 3 profetas distintos, y aunque repito, no es el único Habacuc que tuvo visiones, es importante destacar, porque así también lo destaca la Biblia, que el profeta Habacuc no dijo, vino a mí palabra del Señor y me dijo, diciendo, sino que vio la profecía que vio Habacuc. Y es porque Habacuc estaba viendo algo que le disgustaba. Y la vista es el sentido más importante, eso lo sabemos, lo tenemos presente. De hecho, representa el 80% de las impresiones sensoriales que percibimos. Es decir, nosotros percibimos con los sentidos cosas a nuestro alrededor y el 80% se procesa por la vista. La mayor parte de lo que percibimos lo percibimos por la vista. Es tan importante incluso que ayuda a otros sentidos.
Cuando uno está resfriado y no siente ni sabor ni olfato, con la vista puede identificar si, por ejemplo, la comida puede llegar a estar en mal estado, o que incluso puede llegar a imaginar el sabor de las comidas. Se hizo un experimento con vinos, con gente que cata vinos, que sabe de vinos, experimentada en sabores de vinos. Y se le dio a probar vino blanco teñido de vino tinto. Se le pusieron un tinte ahí en el vino blanco para que pareciera vino tinto. Y la mayoría de los catadores no supieron identificarlo, no supieron darse cuenta de que ese vino era blanco y no tinto. Porque la vista hizo que sus sabores cambiaran. Hizo que su sentido del gusto se adaptara a lo que sus ojos veían. Por eso es importante que Habacuc vio la profecía, no simplemente la escuchó. Además, la vista tiene una importancia bíblica. En Lucas capítulo 11, el versículo 34, Lucas 11:34 dice: la lámpara del cuerpo es el ojo. Cuando tu ojo es bueno, también todo tu cuerpo está lleno de luz, pero cuando tu ojo es maligno, también tu cuerpo está en tinieblas. Según cómo nos alimentemos a través de la vista. La vista es tan importante que lo que entra por los ojos afecta enormemente lo que hay en el corazón. Entonces Habacuc vio la profecía. Miren el Salmo 19. Salmo 19, versículo 8. Salmo 19, 8 dice: los mandamientos del Señor son rectos, que alegran el corazón. El precepto del Señor es puro, que alumbra los ojos. En línea con lo que decía Jesús en Lucas. La palabra de Dios alumbra los ojos para que todo mi cuerpo y mi ser, mi corazón, esté lleno de luz. Para que yo pueda ver lo que es de Dios. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 12. Primera de Pedro 3:12, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, porque el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Lo importante de la vista es tan importante que si Dios te mira es una bendición y si Dios no te mira es una maldición. Que los ojos del Señor estén sobre los justos significa que Dios te mira y te bendice. Dios mira y bendice a los justos. Pero su rostro está en contra de aquellos que hacen el mal. Si Dios no mira, ignora con el sentido de la vista, que no tiene porque es Dios, pero para que se entienda. Dios no ve, Dios es ciego. No para castigar, pero sí para bendecir a los malos. Entonces Habacuc vio la profecía, no la escuchó simplemente, la vio. Y era necesario que la viera porque Habacuc estaba viendo esto: iniquidad, molestia, destrucción, violencia, pleito, contienda. Eso era lo que él veía a su alrededor, en su vida, su día a día. Estaba todo mal en la vida de Habacuc alrededor. Estaba destruyendo la nación. Estaba descarriando. Entonces él ve lo malo en su vida y Dios lo que hace es mostrarle una profecía, dar una visión de algo bueno.
Él estaba viendo lo malo y entonces Dios le hace ver lo bueno. Por eso es importante que Habacuc haya visto la profecía, que Dios le haya mostrado, no que simplemente le haya hablado, sino que le mostró. Vos estás viendo esto, pero yo te muestro esto, que es lo que va a pasar más adelante. Ya vamos a ver la semana que viene la primera respuesta de Dios, pero Habacuc vio la profecía porque él veía todo mal a su alrededor y Dios le muestra la buena respuesta. Y entonces en el versículo 2 empieza su queja. Hace dos preguntas. Una es ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo, oh Señor, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. Claro, él oraba, rogaba a Dios, suplicaba, se desesperaba porque las cosas a su alrededor estaban todo mal. Y Dios todavía no respondía. Por supuesto que escuchaba su oración, era una oración conforme a su voluntad, pero no la respondía todavía. Y eso hizo que Habacuc entrara en desesperación y preguntara entonces así, ¿hasta cuándo? Fíjense que esta es una queja válida. ¿Por qué es una queja válida? Porque se está quejando, está doliendo el pecado. A Habacuc le dolía el pecado, no el propio, que seguramente pecaba, sino el de sus compatriotas. A Habacuc le dolía el pecado de sus compatriotas y por eso se quejaba del dolor. Por eso es una queja válida. Y por eso Dios le responde bien. Dios le da una respuesta a su queja. No lo castiga, sino que le da una respuesta para calmarlo, para ayudarlo. Entonces primero pregunta ¿hasta cuándo va a seguir esto? Pero lo que hay que tener en cuenta con esto, que a veces pasa, los problemas están y no se terminan, y no se terminan, y siguen, y siguen, y siguen. Pero hay que tener en cuenta que la palabra dice en 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 8, que para Dios 1000 años son como un día y un día son como 1000 años. Es decir, para Él la percepción del tiempo es distinta. A Él no es afectado por el tiempo. Entonces, lo que nosotros percibimos como días, meses, años, un tiempo interminable, hasta el punto de decir hasta cuándo, como Habacuc, para Dios no significa nada. Para Dios es el tiempo correcto, para Dios es el tiempo preciso. Él no retarda sus promesas ni sus respuestas. Lo hace todo en el tiempo justo, en el tiempo preciso. Si nos parece que está tardando de más, es porque nuestra percepción del tiempo está distorsionada, no porque algo esté mal en él. Y él tiene una percepción del tiempo distinta básicamente porque él es eterno. Él no es afectado por el tiempo. Él siempre existió, él existe y va a existir toda la eternidad y para siempre. Entonces a él no le afecta el tiempo. Él es el tiempo en sí mismo. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios, dice el Salmo 90, versículo 2. Entonces cuando Habacuc pregunta ¿hasta cuándo voy a orar y no me vas a responder? ¿Hasta cuándo voy a seguir viendo esto? ¿Hasta cuándo voy a seguir sufriendo este pecado, la injusticia alrededor? Bueno, hasta que Dios diga. Lo que tenemos que hacer es acomodarnos al tiempo de Dios. Es aceptar ese tiempo. Aunque duela, a Habacuc le dolía, estaba sufriendo. Eso lo llevó a quejarse, es una queja. Pero él tenía que acomodarse al tiempo de Dios, porque el tiempo de Dios, ya sabemos, es distinto. Y por supuesto es mejor. Porque algo puede ser distinto y peor, pero él es distinto e infinitamente mejor.
Y después pregunta ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué tengo que ver esto? ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Acá puede parecer que es la profecía la que vio, porque dice la profecía que vio el profeta Habacuc y después dice ¿por qué me haces ver iniquidad? Pareciera, si uno lee así muy por encima, que Dios le hizo ver eso en la profecía, pero no. Esto es lo que él ya está viendo con sus ojos naturales a su alrededor. Iniquidad, molestia, destrucción, violencia, pleito, contienda. ¿Por qué? ¿Por qué tengo que ver esto? ¿Por qué está pasando esto? Y la pregunta ¿por qué? Viene por algo de lo que hablamos también la semana pasada, que es la discrepancia entre las expectativas y la realidad. Cuando yo pregunto por qué, desesperadamente, por qué está pasando esto, es porque en mi cabeza yo esperaba otra cosa. Y en realidad está pasando otra. Y entonces no lo puedo aceptar. Hay un choque ahí en mi cabeza y me hace preguntarme por qué. Puede ser un porqué de confusión, pero también puede ser un porqué de indignación. O puede ser un porqué de dolor, como el de Habacuc. Un porqué de desesperación, un porqué que Dios acepta, que Dios lo sigue tomando como válido. Porque las discrepancias que había entre las expectativas de Habacuc y la realidad tenían que ver con la palabra de Dios. Si pensamos en Proverbios, por ejemplo, vamos a Proverbios capítulo 12, versículo 13. Proverbios 12, 13 dice claramente que el impío es enredado en la prevaricación de sus labios, mas el justo saldrá de la tribulación. Pero Habacuc miraba a su alrededor y veía que esto no pasaba. Y eso le provocaba confusión. Provocaba ese choque entre lo que él creía que tenía que pasar y lo que estaba pasando. En el versículo 21 del mismo capítulo 12 de Proverbios dice que ninguna adversidad acontecerá al justo, mas los impíos serán colmados de males. Pero eso no era lo que estaba viendo Habacuc. El versículo 29, capítulo 29 de Proverbios, versículo 6, dice que en la transgresión del hombre malo hay lazo, mas el justo cantará y se alegrará. Es decir, Proverbios, y la palabra de Dios dice claramente, sobre todo Proverbios, dice que al bueno le va bien y al malo le va mal. Pero Habacuc miraba a su alrededor y eso no pasaba. Pero esas discrepancias entonces, el choque entre sus expectativas y la realidad eran bíblicas, porque él tenía expectativas de que la palabra de Dios se cumpliera. Él no tenía sus propias expectativas de lo que a él le gustaría que fuera o cómo creía que tenía que ser las cosas, sino que él conocía a Dios, conocía la palabra de Dios y él comparaba lo que conocía de Dios, lo que sabía de la justicia de Dios con la realidad y ahí es donde estaba su confusión. Ahí es donde está el porqué. ¿Por qué Dios, si vos sos justo y prometiste bendición al justo y maldición al injusto, al impío, por qué estoy viendo tanto impío haciendo lo que quiere? No es un reclamo, es una confusión. No entiendo qué está pasando. Se supone que esto no tiene que ser así, y menos en el pueblo de Dios. Pero es una queja válida, ese por qué es válido. Si a veces uno tiene miedo, y sí tiene que tener miedo de cuestionar a Dios y preguntarle por qué está pasando tal cosa, pero es que generalmente nuestros reclamos, nuestros porqués son reclamos, porque esperamos algo según nuestras propias necesidades o gustos, pero un porqué de este tipo, basado en la palabra de Dios, es por qué no pasa lo que Dios dijo que iba a pasar. En la desesperación es válido. Después uno cuando entra se va calmando y va entendiendo cosas, que es lo que le pasó a Habacuc, después se calma y termina alabando a Dios. Es distinto, uno ya deja de preguntarse por qué. Pero en la desesperación es válido.
A Job le pasó lo mismo, lo conocemos, lo sabemos, pero a él no le pasó con el pecado de otros, sino con su propio sufrimiento. Él no había pecado para merecer eso, lo dice Dios mismo, pero estaba sufriendo y él se preguntaba por qué. Y todo el libro de Job tratando de entender por qué. Y Dios viene y le habla y no le responde. Y nunca supo por qué, pero igualmente terminó alabando a Dios. Pero la queja de Job, fíjense que Dios, aunque le habla de forma dura y lo humilla, no lo castiga, sino que al contrario, lo bendice y le da el doble de lo que tenía antes. ¿Por qué? Porque la queja de Job era válida. Porque era por un sufrimiento, por un dolor de confusión entre lo que tenía que pasar según lo que él sabía de Dios y lo que en realidad estaba pasando. Y la historia de Job nos apunta o nos señala a Dios como el soberano de toda la creación. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué pasan cosas que se supone que no tienen que pasar? ¿Por qué estoy sufriendo? ¿Por qué tanto pecado alrededor? ¿Por qué Dios parece que no hace nada? Bueno, porque Dios así lo decidió y Él no tiene que dar explicaciones de nada a nadie. Miren lo que dice Job, capítulo 33, versículos 12 y 13. Job 33, versículos 12 y 13. Dice Eliú a Job: he aquí, en esto no has hablado justamente. Yo te responderé que mayor es Dios que el hombre. ¿Por qué contiendes contra él? Porque él no da cuenta de ninguna de sus razones. Y lo dice de forma directa y literal. Él no da cuenta, él no da explicaciones, él no tiene por qué decirle nada a nadie sobre sus acciones o su obrar. Él hace y punto. Entonces, ¿por qué pasa lo que pasa alrededor? Porque sí. En última instancia, porque sí. Porque Dios existe, por eso pasa y punto. Y Él no tiene que explicarlo. Sin embargo, Él es tan bueno y misericordioso que dejó la Biblia para explicarnos por qué son las cosas. Para darnos esa calma, ese consuelo en momentos de desesperación. Cuando uno pregunta ¿hasta cuándo? ¿Por qué? Porque Dios es soberano. Y estas dos preguntas, esta queja de Habacuc, las podríamos ver incluso como preguntas retóricas, como preguntas que salen de la desesperación y del dolor, no queriendo realmente saber por qué, sino simplemente es lo que sale cuando uno está desesperado. También por eso puede ser que Dios tomó esta queja de Habacuc como válida, porque Habacuc no estaba cuestionándolo a Dios, simplemente estaba quejándose del dolor. Y el dolor era por lo que dice ahí, versículo 4, leemos ahora, por lo cual la ley es debilitada. O sea, lo que veía Habacuc era que la ley se debilitaba, es decir, que no tenía fuerza, que nadie le hacía caso, que la ley ya no era autoridad para nadie. Como leímos la semana pasada, en el Salmo 119, el versículo 136, lloraba David: ríos de agua descendieron de mis ojos porque no guardaban tu ley. La queja y el dolor de Habacuc era el mismo que el de David, porque no guardaban la ley, porque la ley era debilitada. Entonces, otra vez, el dolor y la queja de Habacuc son perfectamente válidos, porque no tenía que ver con sus propias expectativas de lo que a él le gustaría, sino con la ley de Dios. Gálatas capítulo 3, versículos 1 al 5. Gálatas 3, del 1 al 5, Pablo se demuestra su indignación, pero también hay acá
dolor por el desvío de los Gálatas. Gálatas 3, del 1 al 5. Oh, Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que así realmente fue en vano. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿los hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Claro, Pablo había predicado, los Gálatas habían recibido el Espíritu de Dios por la fe en el Evangelio de Cristo, pero ahora se habían desviado creyendo en los judaizantes y querían entonces ganarse el favor de Dios mediante las obras, no teniendo en cuenta lo que se les había predicado. Y eso generó en Pablo, primero, una clara indignación, pero ahí de Pablo hay siempre un dolor porque sus hermanos no respetan la ley de Dios. La ley es debilitada, o el evangelio que habían recibido era debilitado, porque ahora se habían desviado los Gálatas. Y eso veía Habacuc, que la gente se desviaba de lo que Dios le había dicho, de lo que los profetas les habían predicado. Entonces, por supuesto que eso genera dolor, angustia, desesperación, y uno se queja cuando le duele. Y el juicio no sale según la verdad. Claro, un lugar donde no hay ley no tiene juicio. ¿Cómo el juicio va a salir bien si ni la ley no se tiene en cuenta? Proverbios capítulo 6. Proverbios 6, 23. No, hay un error, no tiene 23 versículos. Números 15. Números 15, 31. No salía el juicio como corresponde porque no tenían en cuenta la ley. Números 15, 31. Dice, por cuanto tuvo en poco la palabra del Señor y menospreció su mandamiento, enteramente será cortada esa persona, su iniquidad caerá sobre ella. Esto era el castigo para las personas que pecaban a propósito. Es decir, que conocían la ley, pero la ignoraban. Por cuanto tuvo en poco la palabra del Señor y menospreció su mandamiento, que era lo que pasaba en donde estaba Habacuc. Es lo que veía Habacuc, que menospreciaban la palabra de Dios. Y además, acá Dios había dicho, enteramente será cortada esa persona, su iniquidad caerá sobre ella. Y Dios, otra vez, Habacuc no estaba viendo esto. La ley se debilitaba, el juicio no salía, la gente hacía lo que quería y nadie era castigado. Y el impío prevalecía. Por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. El impío había tomado autoridad, se había levantado contra el justo y el justo era asediado. Claro, sin ley ya no hay límites. Sin ley las personas hacen lo que quieren, sin ley la gente se descarría, sin ley la maldad florece y los más fuertes aprovechan su fuerza, su superioridad para abusar de los más débiles. Proverbios 29. Versículo 18.
Proverbios 29:18 dice que sin profecía el pueblo se desenfrena. Mas el que guarda la ley es bienaventurado. Sin profecía, sin palabra de Dios, sin ley, el pueblo se desenfrena. El pueblo hace cualquier cosa. Se vuelve una selva. Eso era lo que estaba pasando. Eso era lo que veía Habacuc. Un pueblo totalmente desenfrenado, enloquecido, sin ningún límite, porque no tenían en cuenta la ley de Dios. Esto pasa en cualquier ámbito, donde hay reglas que no se cumplen, las cosas son un desastre. Por eso uno va al trabajo y tiene ciertas reglas, uno va al colegio y tiene otras reglas, uno está en familia y hay reglas o normas implícitas que uno sigue para la buena convivencia, uno va a la iglesia y tiene otras reglas. Y donde no se siguen las reglas de ese lugar específico, hay desastre. Las cosas empiezan a salir mal. Y Habacuc, en el pueblo de Dios, donde se tenía que seguir la ley de Dios, no se seguía y entonces pasaba esto. Destrucción, violencia, pleito, contienda, el impío desenfrenado. Entonces en el versículo 4, Habacuc está explicando un poco su queja. Y eso es algo que también vimos varias veces, la oración razonada. Habacuc estaba, incluso en la desesperación, estaba tratando de argumentar el por qué se estaba quejando. ¿Por qué estaba así, hablando así a Dios? Una oración razonada de parte de Habacuc, incluso en la desesperación. Entonces él veía violencia y Dios le tuvo que mostrar, que lo vamos a ver la semana que viene, le tuvo que mostrar, le tuvo que hacer ver también, para contrarrestar lo que él estaba viendo y responderle a su queja. Sin embargo, nosotros, y Habacuc también lo sabía, no andamos por vista, sino por fe. A veces las situaciones hacen que uno se olvide de esto y llegue a esta desesperación. Pero si uno tiene en cuenta que es por fe y no por vista, uno camina como viendo al invisible, pocas veces llegará en la vida a este grado de desesperación. Porque Habacuc estaba mirando, estaba viendo. Si él no hubiese prestado atención a lo que estaba viendo y simplemente hubiese confiado, no hubiese llegado a este grado de desesperación. Porque es por fe y no por vista. A veces la vista juega en contra. A veces la vista nos hace pensar cosas que no son ciertas. Como los que tomaban vino blanco pensando que era tinto. Vamos a leer Colosenses capítulo 3. Colosenses 3, versículos del 1 al 4. Hay un lugar al que hay que apuntar, hay alguien a quien hay que mirar. Dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. ¿Qué dice ahí? Pon tus ojos en Cristo. Dice él claramente, mira para arriba. ¿Pero por qué tengo que mirar arriba? Porque ahí está Cristo sentado a la diestra de Dios. ¿Qué tenía que hacer Habacuc? Mirar para arriba. Poner sus ojos en Cristo. Claro, él no lo conocía a Cristo como lo conocemos nosotros, pero él sabía que iba a venir el Mesías y tenía que mirar al cielo de donde iba a venir. Poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. ¿Qué hacía Habacuc? Ponía la mira en las cosas de la tierra y se desesperaba. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Ahí está la fe de esperar a que venga Él, y cuando Él venga, para manifestarse en nuestra vida completa,
plena y seremos manifestados con Él en gloria. Y esto que estaba viendo Habacuc, que también vemos nosotros a veces, quizás no tan así, se acaba, se termina. Filipenses capítulo 4, y con esto terminamos. Filipenses 4, 8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es justo, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Y de vuelta, estamos hablando de Cristo. Miren lo que dice, y esto es acerca de Cristo. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Piensen en Cristo, está diciendo Pablo. Sí, y en todo lo que está relacionado con Él, no solamente en Cristo, en todo lo que sea, todo lo que me lleve a Él, en todo lo que sea bueno, en todas las cosas amables, en todas las cosas de virtud, pero primeramente en Cristo. Pensar en el admirable consejero, el Dios poderoso, el príncipe de paz. El príncipe de paz. Entonces, ignoro, cierro los ojos y pienso o pongo los ojos en Cristo. Entonces, va a ser difícil que llegue la desesperación de Habacuc. Y si llego es válido igual, siempre y cuando me esté quejando por el dolor del pecado, mío o de otros. Así que Habacuc se quejó válidamente. Y Dios le responde, bien, la semana que viene y lo vamos a ver. Oramos, Padre, gracias otra vez, como todos los domingos, por hablarnos. Los israelitas no querían escuchar tu voz en el monte Sinaí, se alejaban, temblaban, porque vos sos totalmente majestuoso y sos un Dios temible. Y pedían a Moisés que intercediera, pero nosotros podemos hablarte y podemos escucharte directamente a través de tu palabra, porque igualmente hay un mediador que es tu Hijo, un mediador eterno, todos los días, todo el tiempo. Ni un segundo ni un instante se aparta, porque si en algún momento se apartara y dejara de interceder, seríamos consumidos por nuestro pecado. Así que te damos gracias porque siempre nos tienes en cuenta, porque nos cuidas durante la semana y nos traes todos los domingos a escuchar tu palabra. Nos ponemos en tus manos en lo que resta del día y toda la semana hasta el domingo siguiente, para que seas glorificado en nuestras vidas. Y en el nombre de tu Hijo. Amén.